Buenos días, soy Carlota, R3 de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Basurto y me han invitado para que os hable un poco de mi especialidad. En una palabra la definiría como decisiva. Es una técnica, el radiodiagnóstico, sobre el que se basan la mayoría de decisiones que se toman hoy en día sobre los pacientes en pruebas de imagen. Cuando elegí la residencia, incluso hoy en día, mucha gente me pregunta: ¿qué hacéis vosotros? ¿Hacéis las radiografías? ¿Sois médicos? Bueno, pues somos unos médicos, pero un poco especiales. Normalmente el paciente tiene su médico de referencia, que es el que le lleva, y cuando ese médico tiene alguna cuestión que crea que puede ser solucionada por una prueba de imagen, bueno, solucionada, más bien que le pueda aportar luz, que le pueda aportar información útil, pues bueno, nos hace una petición, una consulta. Y nosotros valoramos un poco si esa prueba está indicada o no, si ese paciente se va a beneficiar de una prueba de imagen. En caso de que consideremos que sí, pues elegiremos la prueba, la modalidad. Hay otras, pero las más empleadas son radiografía simple, ecografía, escáner y resonancia. Cuando elijamos la prueba vamos a planificar el estudio, por ejemplo, en el caso del escáner, si va a requerir contraste o no, qué fase se van a emplear. Todo ello siempre enfocado un poco a la pregunta que nos ha hecho el médico, el clínico, vamos. Y cuando ya hemos decidido eso, pues a veces participamos en la adquisición de la prueba, como la ecografía, que nosotros somos los que realizamos la ecografía, las imágenes, y otras veces supervisamos al equipo técnico, que es el que las realiza. Una vez hemos obtenido las imágenes, realizamos una lectura radiológica y un informe. Esto igual es la parte como que más conocida es por el resto de los médicos. A veces también hacemos un poco de postprocesado de la imagen con diferentes programas, pues por ejemplo hacer un volume rendering en una fractura para poder ver en 3D las imágenes, etcétera. Y cuando hemos hecho esto, pues ya hacemos una lectura sistemática y elaboramos un informe, siempre intentando responder a la pregunta que nos ha hecho el clínico. Y ese informe tiene que ser claro, conciso y muchas veces va a llegar también al paciente. Entonces, pues bueno, no se puede ser muy ambiguo, por ejemplo. Eso es algo que tendemos a hacer a veces los radiólogos. Y luego en esta última parte, pues nos comunicamos a veces con los pacientes y también con los demás clínicos. A veces de manera directa o por teléfono, o de manera directa vienen a preguntarnos cosas, cuestiones, y también participamos de otro tipo de reuniones, como por ejemplo los comités multidisciplinares, en los que ayudamos a la toma de decisiones sobre patologías complejas. Como puntos positivos de la especialidad, pues una especialidad que abarca mucho, adquirimos unos conocimientos muy amplios, patología de prácticamente todo el cuerpo, aunque luego en nuestra época de adjuntos tendemos a la subespecialización. Vamos a ir dirigiéndonos más a algo en concreto. Es una especialidad que conlleva mucha responsabilidad. Esto, bueno, yo lo considero positivo, aunque también puede agobiar un poco al principio, que lo que nosotros escribimos en el informe va a tener repercusión directa sobre el paciente, y es algo pues, que hay que tener en cuenta a la hora de ser claros en nuestros informes. Son pruebas que tienen mucho valor para el resto de médicos porque les aportan información muy valiosa y muy útil, y es una especialidad bastante joven, en continuo desarrollo, que ha crecido mucho en los últimos años, sigue creciendo. Esto nos va a permitir durante nuestra vida profesional pues seguir teniendo retos constantes en cuanto a diferentes técnicas, modalidades de imagen, aplicaciones, disminuir la dosis, bueno, un montón de cuestiones que están todo el rato apareciendo cosas nuevas. Va a permitir una calidad de vida bastante buena para los médicos respecto a otras especialidades, pues es un trabajo un poco más tranquilo, más como la mayor parte de nuestra especialidad se basa un poco en un trabajo un poco más como de oficina. Podemos tener varios estudios abiertos a la vez. Si alguno se nos atasca un poco, pues apartarlo, estudiarlo y al día siguiente retomarlo, etcétera. Puede parecer una especialidad un poco individualista, que esto puede llegar a tener momentos buenos, pero no hay que olvidar que formamos parte de equipos, tanto dentro de nuestro servicio como multidisciplinares. Dentro de nuestro servicio, en las secciones, en cada sección suele haber más de un médico, los casos se suelen comentar, se suelen compartir las dudas. Esto, pues bueno, aunque es bastante individual, nuestra especialidad, no olvidemos el sentimiento ese de equipo y de que no trabajamos solos. Es una especialidad que tiene reconocimiento internacional, y esto también facilita que haya recursos de formación, muchísimos online, la mayoría gratuitos, también cursos, congresos internacionales, y esto está muy bien también de cara a las oportunidades laborales, que también, pues bueno, nuestra especialidad, tal y como es en España, pues es prácticamente igual en la mayor parte del mundo. Adquirimos muchas habilidades teóricas, es una especialidad en la que hay que estudiar bastante, pero también se requieren ciertas habilidades manuales.
sobre todo pues, de cara a realizar biopsias, procedimientos intervencionistas, etc. El aprendizaje es progresivo, partimos prácticamente de cero porque en la carrera no se estudia mucho radiología, pero la residencia está hecha de forma que rápidamente vamos aprendiendo mucho cada día y al final de la residencia estamos muy bien formados. Es una especialidad sobre todo diagnóstica, pero también tiene esa parte de tratamiento que ya hemos comentado. Oportunidades laborales tiene muy buenas, hay mucho volumen de trabajo y ya hemos dicho antes que es una especialidad que ha crecido mucho en los últimos años y bueno, pues todavía estamos un poco, la demanda es casi mayor que la oferta que hay de radiólogos. Y es una especialidad de médicos felices. Lo pongo entre comillas, pero bueno. Cuando yo preguntaba me sorprendía, luego lo he confirmado durante la residencia, que la mayor parte de la gente está muy contenta con su trabajo, incluso mucha gente lo elige como segunda especialidad. Como negativo, pues está un poco alejado de las consultas, de la planta de trato directo con el paciente y tampoco tenemos prácticamente conocimientos terapéuticos farmacológicos. Algo, bueno, un poco pena, pero llenamos nuestro conocimiento con otras cosas. Tenemos poco reconocimiento social, somos un poco unos médicos invisibles, muchos pacientes piensan incluso que su informe del escáner lo hace el propio, por ejemplo, oncólogo, pero bueno, luego por otra parte, pues todo el mundo valora mucho, se fía mucho de las pruebas de imagen y esto pues puede ser un poco un arma de doble filo. El trabajo, como hemos dicho, que está un poco alejado de consultas, plantas, es diferente, no es lo que esperamos de un medio hospitalario como estudiantes, por ejemplo, es un trabajo un poco más de oficina, con las cosas buenas y malas que tiene eso. Y luego, conocimientos técnicos, me refiero a que pues bueno, hay una parte de la radiología que es las bases físicas de las pruebas de imagen, que esto pues durante la carrera no se estudia prácticamente, estamos muy poco preparados, no tenemos un asentamiento, unas bases técnicas y físicas, y es algo que durante la residencia pues hay que profundizar un poco. Más en medicina, o sea, esto es una pequeña parte de lo que estudiamos, pero existe y bueno, pues está ahí. Yo dudaba con oftalmología y traumatología, que me parecen dos especialidades muy bonitas, pero me parecía que estaban también un poco más restringidas a un área o a un sistema anatómico y me gustaba algo más general. Y hoy en día dudaría con dos especialidades que me parecen un poco desconocidas, que son medicina nuclear y anatomía patológica, que bueno, tienen un funcionamiento de trabajo más similar al de nuestra especialidad. La residencia se divide en 4 años. La mayoría de los servicios están divididos por órganos y sistemas, de manera que cuando, por ejemplo, rotas en neuroradiología, pues ves escáner de cráneo, de peñascos, etcétera. Ves también em, resonancia, puedes hacer también algún Doppler transcraneal. Bueno, pues diferentes cosas, pero todas diferentes pruebas radiológicas, pero todas relacionadas con el mismo área anatómica que te permiten un estudio pues más práctico. Normalmente suele estar la residencia dividida en una o dos rotaciones por cada sección y suelen tener objetivos diferentes. Pues una rotación de más pequeñas con unos objetivos más básicos y luego más técnicas más avanzadas, intervencionismo, en la segunda mitad de la residencia. Y luego están las guardias, que también son parte fundamental de nuestro trabajo y en las que aprendemos mucho, aunque también puede ser un poco dura. Os he dejado aquí un ejemplo de mi rotatorio, ya veis que un poco lo que os he comentado. Como formación complementaria al radiodiagnóstico, rotamos en medicina nuclear y bueno, en mi hospital de manera puntual, pues un mes en imagen de ginecología. Pero bueno, hay también hospitales donde rotan un poco en medicina interna, esto es bastante variable, pero la tendencia es cada vez a menos, porque la especialidad se ha hecho prácticamente inabarcable y casi con 4 años no da tiempo a todo lo que tenemos que aprender. Cosas que yo me fijaría a la hora de elegir hospital. Eh, Sobre todo, bueno, debería haberlo puesto lo primero, el buen ambiente. Cuando vayáis a preguntar, hablad con la mayor parte de gente que podáis del servicio, sobre todo aquellos en los que realmente creáis que podéis acabar y que os sintáis a gusto, que la gente os transmita un buen ambiente, un ambiente de trabajo, bueno, pues exigente pero también distendido, en el que podáis preguntar las dudas, que los adjuntos sean docentes. Puede que la docencia no sea de manera directa con seminarios solamente, pero que en el día a día podáis preguntar todas las dudas que tengáis, que sean accesibles, etcétera. También que haya sesiones, que las sesiones también, parte de las sesiones las de los residentes para desarrollar esa parte de exposición oral. Que el volumen de trabajo sea suficiente para que todos los residentes podáis informar la mayor parte de cosas. Esto es algo que me gusta más decir que sea un hospital grande o pequeño, sino que tengáis volumen de trabajo, que podáis informar, porque informando es como se aprende. Que haya un buen balance entre la supervisión que tengáis y la autonomía, que seáis capaces de tomar vuestras propias decisiones de manera progresiva, pero que sean decisiones tomadas de manera segura.
Las guardias, pues que sean 4 o 5, que se libren las guardias, que haya adjunto de presencia y también tener claro cuál es el papel del residente durante la guardia. Las rotaciones, que se puedan hacer la mayor parte de rotaciones en vuestro hospital o en caso de que sean externas, pues un poco que os cuenten los residentes a ver cómo se han sentido en las rotaciones externas, etcétera. Que haya también rotaciones externas optativas, si son flexibles o no, si hay algunas que están ya establecidas o podáis elegir un poco en vuestro área de interés. Y la tecnología que tiene el hospital, cuántas máquinas tiene, etcétera. Sobre todo, más que el número de máquinas, el volumen de trabajo. Que haya suficiente para que todos informéis, estaciones para de informe, etcétera. Actividades científicas, si os dejan ir o no, a cursos y congresos, si os los financian, si os hacen mandar algún trabajo. Y por último, investigación, si os animan a participar en proyectos de investigación del hospital, etc. Os he puesto aquí el ranking nacional del último año, los 10 hospitales que primero se eligieron, pero creo que esto también es un poco variable según el año. Igual lo que para el número 1 del año pasado era el mejor hospital, para otra persona puede no serlo. Entonces, os animo mucho a que vayáis a preguntar, que investiguéis, que preguntéis todas estas cosas de las que hemos hablado. Y eso, bueno, no solo de cara a radiodiagnóstico, sino a todas y que hagáis vuestro ranking ideal. Aquel que, si pudierais, elegiríais si tuvierais el número 1, porque nunca se sabe. Año a año las cosas van cambiando y de repente pues podéis tener sorpresas. Y mucha suerte en la elección, que al final es el final de todo este camino, y también mucha suerte en vuestra residencia.